Ya, ayer cuando comencé, qué triste que fue. Ayer cuando comencé yo aquí improvisando, aquí yo venía, aquí ya le había cantado un rap a Pandineco, la verdad, porque estaba bastante enojado, que aún así ella siguiera creyendo que aquel pendejo, el otro malcriado, la amaba, y por eso yo aquí yo le venía a decir con mis palabras de que no entendía ni lo que yo estaba diciendo. Pues no es lo mismo, pues yo aquí yo vengo a decirte, pero como un rapero, de que te quiero. No sé por qué sufres tanto. Yo tan solamente soy tu amigo y soy un mejor amigo, por así decirlo. Soy un buen chico y trato de aconsejarte y decir de que ese chico no vale nada, tan solamente es un pajerito. No vengas aquí a decir de que él a ti te amó, porque la verdad él a ti nunca te va a amar, la verdad, porque es una persona cara dura, infeliz y agrandada, que no le importa nada, la verdad, no le importa tu corazón. 4 meses seguidos lo estuviste persiguiendo para que él te diera bolas, y aún así él un día te amó y el otro no, y por eso se rompió tu corazón. Y aquí yo te vengo a decir, pero con este flow que va bastante bien, y aquí yo te lo vengo a decir con suficiente amor que me sale desde dentro del corazón. Aún así sonríes, no sé por qué siempre tú sonríes y tú lo has perdido todo, ya no te pasa nada. No sé ni siquiera ni qué improvisar, pero no me importa porque esto yo lo voy a subir, porque no sé, no me quiero hacer aquí el rapero porta, pero ya que yo sigo rapeando, así sigo improvisando y sigo diciendo que por qué has sido eso si tú eras una buena chica. No sé pues cómo es que puede ser tan triste. Todo el tiempo te la pasas sufriendo y quejándote y yo no te entiendo. Siempre te le quejas, dices de que lo extrañas, pero no me importa. Como mierda dices que te va a extrañar si es un chico nada más? No sé por qué tantos sentimientos tienes hacia él. Estás bien que algún día tú lo amaste y tal vez aquí tú dijiste de que lo amaste y lo besaste y se fueron a la cama tal vez 1 o 2 veces. Pero no me importa, ya que yo te lo vengo a decir, pero con suficientes creces de que yo tan solamente un chico de 14 años, ni siquiera los tengo incluidos a los 14 años, tan solamente tengo 13 años y tú con 17, ya no siquiera sé ni qué rimar, pero no me importa nada, no sé ni qué estoy diciendo. Ese hijo de puta aquí se venía a ser el bueno, pero ¿qué le ha pasado? Porque es así. ¿Cómo es que se puede ser tan infeliz en la vida? Eso es lo que yo me pregunto. Es que si yo una vez estuve triste también por Yoko, imagino cómo tú habrás estado de triste. Wow, Pandineco, no te entiendo nada. ¿Cómo habrás podido estarte triste? Que aún así después de que él te dejó, tú lo seguiste y lo seguiste buscando. Todo el tiempo seguiste buscando que algún día él a ti te quisiera, que algún día tú lo llegarías a amar de verdad, pero la verdad es que nunca lo vas a volver a amar, porque es así, la vida nunca va a parar. Hay gente personas malas que a ti te podrán lastimar, pero al menos podrás tener mi amistad. Pandineco entiende ya, que aunque estas personas a ti te lastimen, no importará nada, porque lo único que importa aquí es nada más largar palabras, así sin más. Pandineco, te quiero de verdad.